noches, ¿cómo están el día de hoy? Hoy es la cuarta conferencia y la última de este tema que vamos a tener, que es cómo trabajar la ansiedad, qué es la ansiedad. Hasta el momento vamos a hacer un repaso muy rápido en lo que algunos de ustedes se conectan. Primero vimos historia y de seguro cuando estaban más chicos la historia era un tope de cabeza y no les gustaba, pero ahora entendemos que la historia nos ayuda a entender por qué estamos en donde estamos. Para algo nos la ponen en la escuela, según esto también para evitar ciertas cosas, ¿no? No siempre lo logramos, pero al final la historia nos sirve para eso. ¿Por qué estamos parados donde el día de hoy estamos parados? Después hablamos de la prevalencia. Es que sabes que se ve de esta manera, tanta gente la padece. Esto nos ayuda a eliminar el sentimiento de soledad y de aislamiento, que era lo que hablábamos, que era una de las principales herramientas de la ansiedad y que por eso durante la pandemia tuvimos este rebote de estas crisis ansiolíticas, ¿de acuerdo? El día domingo hablamos de algunas maneras en las que se ve la ansiedad y cómo de comenzar este proceso de enfrentamiento, de qué está sucediendo, de qué vamos a hacer, de hacia dónde vamos, de todo esto lo vimos el domingo. Y el día de hoy vamos a ver un tema que se llama creciendo sin ansiedad. Creciendo porque pues estamos en crecer y sin ansiedad porque esa es la idea. Lo que todos queremos es poder tener este punto de equilibrio con la ansiedad, donde la ansiedad no sea la que controle lo que yo hago y la ansiedad me permita yo poder tomarla a mi favor. ¿De qué manera? No, pues sabes que la ansiedad me ha ayudado a no ponerme en situaciones de riesgo. Me ha ayudado a prepararme para las situaciones de riesgo. Ok, es imposible que no nos sucedan cosas malas, que no haya peligros, que no haya situaciones que nos den miedo, pero ahora lo sé controlar. Pero ahora puedo hacer esto o aquello. Pero ese pero es la parte importante. Sí, pero ¿qué? Sí, pero ¿qué vamos a hacer con esto? Por eso el último tema es creciendo sin ansiedad, creciendo sin esta sensación de qué está pasando y cómo lo vamos a hacer. El tema de hoy va a estar dividido como en dos partes. Parte número 1, donde hablamos de cuáles son las, como estas situaciones donde de repente es más fácil que nosotros nos enganchemos con síntomas de ansiedad. ¿A qué me refiero? ¿Qué la provoca? ¿Qué está provocando la ansiedad? Porque tenemos que nosotros mismos ir definiendo, creo que lo mío va más con esto o lo mío va más con aquello, y de aquí parto entonces yo decir, ok, como lo veo más de esto o de aquello, entonces es más fácil que yo pueda crear herramientas a través de esto, o qué necesito más, tal vez mi ansiedad es más hacia la sociedad, las personas, entonces no te vamos a decir, como esa es la situación que te genera ansiedad, vete a un grupo de apoyo. Pues no, sería incongruente, sería muy dolorosa a la otra persona que tiene pánico, que le genera ansiedad las situaciones sociales, que les dijéramos, pues vete a una fiesta. No funciona así. Tal vez en algún punto, tal vez cuando ya logremos superar ciertas cuestiones de ansiedad, sí te podemos decir, vete a una fiesta o vete a un grupo de apoyo y mira, bla, 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 ta, 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 ta. Pero no de primera instancia, no te vamos a decir, en este instante ya vete para allá. Oye, es que sabes que mi ansiedad se ve a través de las fobias sociales, fobias específicas. Ok, entonces, como funciona de esa manera, por favor, vas a hacer esto o vas a hacer aquello. Vas a agarrar la araña en tu mano y pues ya, listo, te vas a curar de fobia. Pues no, no funciona así. Entonces, para saber de dónde viene, tenemos que ver algunas causas. Hasta ahorita, antes de continuar ya con el tema, por favor ayúdenme a decirme si tenemos alguna duda, si tenemos algo por ahí pendiente de lo que hemos visto hasta ahorita. Por aquí una persona nos dice, ¿por qué siento como de repente un brinco en el pecho? Esto puede ser por razones hasta físicas. Siempre hay que descartar que no sea por una cuestión física, pero si no es por una cuestión física, si ya los doctores nos dijeron, oye, con nosotros nada que ver, ok, puede ser un síntoma de ansiedad, ¿de acuerdo? Como esta sensación de que nos falte el aire, como es que no sé qué está pasando y como que siento como si me latiera más rápido el corazón. Puede ser un síntoma de ansiedad, pero primero hay que revisar que no sea algo médico porque de ahí partimos a todo lo demás, ¿de acuerdo? Ok, parece que no tenemos duda y eso me da mucho gusto porque significa que vamos claros con todo. Y como siempre, empezamos con una frase. Y ahora de William Shakespeare. Él decía, allí donde el agua alcanza su mayor profundidad, se mantiene más en calma. ¿A qué creen que se refiera?
¿A qué creen que se refiere esto de y por qué la usamos el día de hoy específicamente? Allí donde el agua alcanza su mayor profundidad, se mantiene más en calma. ¿Qué creen que hay ahí detrás? Que entonces dijimos hoy, William Shakespeare va a ser perfecto con esta cita para el tema que vamos a ver. Estamos creciendo sin ansiedad. Estamos trabajando para no sentirla de la misma manera en la que la sentimos. Entonces, ¿por qué la profundidad importa? ¿Por qué la profundidad nos va a dar calma? ¿No? Bueno, por un lado va a que la profundidad, y en este caso específico se refiere a eso, mientras más nos adentremos, mientras más conozcamos, mientras más digamos, puede ser que esté sucediendo esto, sí, no, y nos cuestionemos, y les decía la sesión pasada, hay que confrontarnos y hay que empezar a decir como, ok, ¿y qué pasa? ¿Y qué sucedió? ¿Y de dónde viene? ¿Y por qué está aquí? Y tengo que aprender algo de esto, tal vez tengo que aprender a manejar el miedo, tal vez tengo que aprender a hacer X o Y cosa, y entonces la profundidad nos llega a eso, a que yo diga, ok, estoy entendiendo lo que sucede, ok, entiendo que esto pasa por aquella razón, y como lo entiendo, entonces mi inconsciente dice, es momento de resolver, porque así funciona, primero entiendo, después resuelvo, no puedo resolver algo que no sé de dónde viene, no puedo resolver algo que ni siquiera entiendo. Si yo te dijera, resuelve esta ecuación y tú no sabes resolverla, no lo vas a poder hacer. Lo mismo funciona con las situaciones que tenemos en el día a día. Oye, ¿quieres resolver esta situación de la ansiedad? Primero hay que ver de dónde viene. ¿Quieres resolver esta situación con X o Y cosa? Primero hay que ver de dónde viene. Porque entonces de aquí es como si le dijéramos a nuestro inconsciente, ya puedes respirar. Yo ya aprendí de dónde viene y entonces vamos a hacerlo diferente. ¿Sí? Entonces, después de eso, vayamos a las causas. Y esto es lo que quiero que sea muy importante y que por favor presten mucha atención y casi anoten cuáles son algunos de los que ustedes creen que pudieran ser parte de, porque si bien no es una manera de diagnosticarse, y esto es muy importante que lo entiendan, no porque nosotros digamos, sí, yo sufro de ansiedad, entonces voy a ir a la farmacia a comprarme algún medicamento contra la ansiedad, no funciona así. Ah, sí, yo sufro de ansiedad, entonces solamente pues lo voy a manejar yo solo en casa. A veces sí es suficiente y a veces no. Yo tengo que empezar entonces a ver, esto puede ser que tenga que ver conmigo, puede estar relacionado con lo que estoy viviendo, voy a ir con alguien, voy a empezar a intentarlo manejar en casa y si no puedo me voy a acercar a algún especialista porque tal vez necesito este apoyo extra, ¿sí? Ahora veamos, algunas de las causas es genética. Si mis padres sufren de algún trastorno de ansiedad, algún trastorno depresivo, puede ser más frecuente que yo también lo padezca, porque las estructuras del cerebro y la creación de hormonas y neurotransmisores se modifica en cierta parte de esta como descendencia, más bien ascendencia, y entonces en la ascendencia después nuestros hijos o nuestros nietos o toda esta parte comienzan a padecer de síntomas de ansiedad justo por esta misma predisposición. Es que sabes que funciona de esta manera o de aquella, en algún punto hubo un quiebre y entonces generamos una diferente creación de neurotransmisores, de hormonas, de muchísimas cosas. Y como es diferente, entonces nuestro cerebro comienza a pasarlo también a otros lados. Es esta situación que antes hablaba de que hay ciertos países donde el cerebro está diferente estructurado o tenemos diferentes estructuras físicas para poder recibir más de X o Y cosa que hay más en esa región, como las personas que viven en Canadá, que son nativas de Canadá, tienden a tener como ciertos rasgos muy característicos porque esto les ayuda a que esta temporada donde ellos no tienen sol puedan como sentirse menos tristes, digámoslo así, porque ellos tienen de los niveles más altos en depresión. Otra de las razones puede ser circunstanciales. Y aquí era donde hablábamos de los eventos de trauma. Ok, puede ser un trauma a lo largo de la vida, puede ser un trauma instantáneo de repente que generó, que me hizo sentir. Recuerden todo lo que hemos hablado respecto al trauma y a eso nos referimos con circunstanciales. Yo antes no tenía predisposición, yo antes no padecía de nada de esto, pero fíjate que pasó esto o vi esto, tal vez yo estaba muy chiquito, y me pasó que de repente mi mamá empezó con síntomas de estrés postraumático, perdón, de psicosis
ay, se me fue el nombre. Pero bueno, algunas embarazadas desarrollan psicosis durante el proceso post-embarazo y entonces generan todo este tipo de pautas donde a veces los niños empiezan a crear ansiedad por no saber lo que está sucediendo. Porque los niños no entendemos toda esta parte de qué es eso de psicosis y por qué mi mamá está haciendo esto, por qué mi mamá está haciendo aquello, y como no lo entendemos, esto también genera un trauma. Tal vez yo ya soy adulto y de repente yo iba por la calle y vi que mataron a alguien justo enfrente de mí y yo no pude hacer nada, y entonces esto también puede generar un trauma. Es importante entonces que veamos, a ver, ¿a partir de dónde? ¿A partir de cuándo? ¿Y esto de verdad es a partir de ese momento? Muchísimas veces pasa con pacientes. Ok, a ver, ¿desde cuándo sientes estos síntomas específicos? No, pues desde hace un año. ¿Qué cambió hace un año? No, pues nada. Ok, un poquito antes de hace un año. Ah, no, pues fíjate que me devolví a casa de mis papás y empezamos de nuevo a discutir mucho. Ok. Si nos quedáramos ahí, entonces diríamos, es porque volvió a casa de sus papás, hay que ver cómo hacer que se vuelva a salir. Pero entonces nos tenemos que ir más abajo. Ok, ¿por qué dices que volvieron a discutir? ¿Esto ya había sucedido antes? Sí, pues es que cuando yo estaba chico, bla, bla, bla. ¿Y por qué discutían? Ah, porque ta, 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 ta. Y a veces ahí hasta abajo decimos, claro, esa es la respuesta. Claro, por eso tu cerebro siente ansiedad, porque antes ya había sentido mucho estrés, porque antes ya había tenido una sensación de este mismo estilo y al repetir la misma situación o una situación levemente similar, el cerebro dice, ojo, peligro, observa. Esa es la ansiedad, ¿se dan cuenta? La ansiedad nos pone alertas, nos hace sentir como algo malo va a pasar. Y como algo malo va a pasar, entonces siento que tengo que tener ese sistema o ese patrón de defensa. Y entonces, a ver, yo tengo que cuidar lo que sucede, tengo que hacer o no tengo que hacer, y la ansiedad funcionaría de esa manera. Pero entonces no nos quedamos en el, hace un año me devolví a casa de mis papás. ¿Qué hubo más abajo? Es que antes pasaba esto, o antes mis papás ejercían como este ejercicio de control sobre la violencia, entonces ellos de repente nos golpeaban, no hacían o no hacían, y ahora que volví a mi casa, fíjate que de repente discutimos mucho justo porque ellos me quieren decir qué hacer y yo no quiero, y ¿lo notan cómo está como esta unión de síntomas entonces? Otra cuestión es por aprendizaje. Tal vez yo veo que mis padres tienen ciertas conductas ansiolíticas y yo empiezo a repetirlas y esto después genera que los síntomas yo me los esté generando. ¿Cómo funciona? Esto sucede mucho en las personas que sus padres o algún allegado tiene un trastorno obsesivo compulsivo, ya sea de personalidad o de comportamiento. Porque entonces, como ellos tienen estos manierismos y es como esta necesidad, de verdad necesidad de hacer ciertas cosas de cierta manera, bajo cierta idea de que si no se hace así va a pasar algo más, entonces yo empiezo a aprender eso. Sucede mucho con los niños cuando estamos pequeños. Y es que yo sé que insisto mucho con los niños, pero de verdad es que en esa etapa es cuando aprendemos muchísimas cosas. Entonces, por ejemplo, imagínense esta situación donde yo veo que mi tío padece de algún trastorno obsesivo compulsivo. Nadie me explica, nadie me dice qué está pasando, todos me dicen como, no, no pasa nada, mira, no sé qué. Entonces, como no me explican, como no me ayudan a entender lo que está sucediendo, entonces es necesario para mí entenderlo diferente, manejarlo diferente. Y para manejarlo diferente y para yo poderlo normalizar, entonces lo voy a empezar a repetir. Si mi tío prende y apaga 10 veces la luz porque cree que si no hace eso, entonces la luz de toda la casa se va a acabar, y como la luz de toda la casa se va a acabar, entonces vamos a tener una escasez de comida, no lo sé. Entonces yo, y mi tío un día me lo explica, ¿no? Y él sí tiene el tiempo de sentarse y decirme, oye, es que mira, se prende y apaga 10 veces porque hay 10 focos, porque bla, 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 ta, ta, ta. Y como yo lo entiendo, yo digo, claro, tiene mucha razón. Y como nadie más me explique, como nadie más se sienta a decirme, oye, mira, fíjate, sucede esto, sucede aquello, como nadie más lo hace, entonces yo empiezo a repetir estos comportamientos ansiolíticos. Y estos miedos. Es que nos da miedo de verdad que la luz vaya a hacer que ya no tengamos comida. Y como me da tanto miedo y como me genera tanto estrés, yo lo voy a repetir todo el tiempo. Otra razón por la que podemos tener síntomas ansiolíticos es el consumo de drogas. Ciertas drogas generan este tipo de síntomas, o el síndrome de abstinencia también lo genera, como esta necesidad de querer volver a recibir la sustancia que estábamos recibiendo y que no está en nuestro cuerpo.
Entonces el cuerpo empieza a generar esa sensación de ansiedad de ya, dame, consume, provócame esa sensación que antes yo ya tenía. Por ahí va esta situación. Y por último, las experiencias vitales significativas. ¿A qué se refiere? Ok, el ser humano atraviesa un ciclo vital como más estándar, digámoslo así. Claro que tiene sus vertientes y claro que suceden mil cosas a lo largo de la vida, pero creemos que a nivel teórico hay ciertas etapas que casi todos tenemos. La niñez, la adolescencia, la adultez, la juventud, el dejar el nido, el ser independientes, el trabajar, la. Bajo este concepto es que ciertas experiencias significativas, vitales, generan síntomas de ansiedad. Y cuando yo no noto que es por estas razones, entonces los síntomas comienzan a persistir. Los hijos pueden ser una razón de síntomas de ansiedad, el cambio de ciudad, el cambio de casa, el dejar el nido, el que dejen mi nido también puede generar ansiedad. Y si yo no lo noto, si yo no lo reconozco, si yo no le digo al otro, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo ansiosa o ansioso porque está sucediendo esto y no sé cómo manejarlo. Si no tengo esa oportunidad de hacerlo, entonces los síntomas van a persistir. Al final, y recuerden, y por favor métanselo muy bien en la cabeza, la ansiedad va a agarrarse de donde pueda, de donde peor nos sintamos, de donde más vulnerables sintamos que estamos en ese momento. De ahí la ansiedad va a decir, ah, sí, y entonces nos va a empezar a lanzar estos pensamientos catastróficos relacionados justo a esa situación que me mantiene vulnerable. A mí tal vez me da muchísimo miedo que mis hijas, mis hijos dejen el hogar y lo dejan. Y porque es parte del ciclo vital y lo tienen que hacer. Pero para mí es tan ansiolítico que entonces la ansiedad me va a decir, ¿y si nunca vuelven? Sí, ni si se mueren ahora que se fueron de tu casa. Y si pasa aquello, no vas a poder hacer nada. Si yo no estoy lista para combatir a la ansiedad, entonces va a ser como, sí, sí es verdad, sí es cierto, sí puede pasar. Porque sí es cierto, sí puede pasar. Pero necesito poder contrarrestar la ansiedad y decir, sí, pero son adultos. Sí, pero ellos lo tienen que resolver. O acercarme a la otra persona y decirle, ¿sabes qué? Me preocupa muchísimo que ahora que te vas a ir de la casa te pase X o Y cosa. Yo entiendo que es algo mío, pero me gustaría abrirte la puerta, que si algún día lo necesitas, puedas hablar conmigo. Unas sencillas palabras pueden entonces a nosotros ayudarnos a decirle a la ansiedad, no tenías razón, no es verdad lo que estás diciendo. Y por eso funciona este tipo de cosas. Ahora, los pensamientos que usualmente generan la ansiedad son estos y otros que les voy a poner en otra diapositiva. Número 1, pensamientos pesimistas. Nada va a salir bien, todo es un problema, no hay soluciones. Queda bastante claro, ¿no? Generalización es otra de las situaciones donde entonces todo, siempre, nunca, tal vez no entra en este sentido, la nada, como si todo fuera oscuro o brilloso, blanco, negro, no hay puntos medios. Eso también es pensamientos que suele enviar la ansiedad. Entonces tenemos que empezar a identificar ay, a mí la ansiedad me suele mandar este tipo de pensamientos, porque entonces una generalización se contraataca, se le hace entender que no es así, llegando a un punto medio, ¿no? Yo diciéndole, ok, siempre no es cierto y nunca tampoco, pero a veces sucede esto y otras veces sucede aquello. Es diferente. Luego un pensamiento negativo y entonces el foco está en todo lo malo que está sucediendo, se nos olvidan o es como lo importante es lo malo y yo sé que están sucediendo cosas buenas, pero eso no es tan importante, eso no es tan significativo y por lo tanto eso no nos interesa en ese momento de ansiedad, ¿de acuerdo? Catastróficos, ya los hemos hablado varias veces, es como este pensamiento excesivo y exagerado de que algo va a pasar muy malo. No solamente va a temblar y se va a caer toda la ciudad y todos nos vamos a quedar sin vivienda. ¿De acuerdo? Leer el pensamiento, y esta es una parte muy importante, la ansiedad nos va a hacer creer que los demás dicen o hacen cosas para lastimarnos. A veces sí pasa, pero a veces tal vez la persona solo pasó y si yo siento ansiedad por cómo estoy vestida o vestido, entonces voy a ver a la persona pasando y si de reojo me vio voy a decir, se burló de mí. Y entonces se burló porque me veo mal, claramente, y me veo mal y se van a burlar de mí y en la oficina y bla, 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 y ta, o mi familia.
y yo tengo la impresión de que le leo el pensamiento a la otra persona. A eso se refiere esta situación. Después hablamos de adivinar el futuro y entonces es esto que les decía de, si yo prendo y apago la luz muchas veces, entonces eso va a hacer que no se nos fundan los focos. Es que mira, y qué tal que no haces aquello y pasa esto, y entonces todo el tiempo estamos viendo hacia el más allá, más allá, más allá. Y eso es muy cansado porque además nuestro cerebro está hecho para tener los 3 espacios temporales. Si mi cerebro está más enfocado al qué va a pasar después, entonces me olvido de lo que está pasando ahorita. Y como me olvido de lo que está pasando ahorita, entonces me cuesta ver la historia atrás donde otras ocasiones no fueron catastróficos los resultados. Luego hablamos de esta comparación, medirnos sobre lo que los demás están haciendo, sobre lo que los demás intentan hacer, sobre cómo les sale a ellos, la exageración, la culpabilidad y el perfeccionismo, ¿de acuerdo? Por todas estas razones, la ansiedad nos puede estar como aventando estos timbres de pensamiento, ¿no? Mira, y dura 10 segundos el pensamiento las primeras veces. Pero las siguientes veces empieza a durar minutos, y después horas, y después días, y después semanas, y después cuando menos me doy cuenta, yo ya tuve con esta serie de pensamientos décadas. Y yo ya viví con ansiedad durante tanto tiempo que ya ni me doy cuenta que es ansiedad. Que ya estoy tan acostumbrado a sufrir, a sentirme mal, a que todo esté mal, que entonces es como, no, pero claro, no hay otra solución. ¿Cómo me voy a sentir diferente si tengo 30 años sintiéndome con ansiedad? ¿Cómo me voy a sentir diferente? ¿Cómo voy a ir al médico? ¿Cómo voy a ir a terapia? ¿Cómo voy a tomar un taller si ya tengo 30, 40 años sintiéndome con ansiedad? No, ya no hay nada que hacer. Y eso es lo que quiere la enfermedad, eso es lo que quiere el problema, que nosotros digamos, ya no hay nada que hacer. Sí, claro que me encantaría deshacerme de él, sí, claro que me fascinaría poder hacer algo con todo esto, pero tal vez no se puede, ¿no? O tal vez no sé qué, la ansiedad te va a decir, sí, no, claro que no se puede. No, 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 ni lo intentes. Vas a fracasar, ¿para qué lo haces? Y yo estoy tan vulnerable, tan cansado de sentir ansiedad, tan desesperado por sentirlo, que de alguna manera entendemos que si le damos por su lado y decimos, bueno, está bien, la ansiedad nos va a terminar abandonando. El problema es que no nos abandona. El problema es que no nos deja. El problema es que no nos permite ver más allá en un sentido sano y decir, bueno, todo esto puede suceder, ¿cómo me preparo para lo que pudiera suceder? ¿Y cómo me preparo no en un sentido obsesivo de decir, tengo que estar 100% lista o listo para lo que va a pasar? Oye, pero ya estás al 70, ya es suficiente, ya estás al 50, es suficiente, o estás al 20 de una posibilidad que es 1 en 1.000.000, es suficiente. No, 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 no lo voy a intentar hasta que esté al 100. O situaciones donde la ansiedad ni siquiera nos permite ver cuál es la meta. Entonces vamos avanzando por la vida, sintiéndonos mal, intentando ser mejores, intentando hacer más cosas, sin saber hacia dónde vamos. Y entonces todo el tiempo me siento insuficiente, me siento que no soy capaz de hacer ciertas cosas, me siento que la vida no va hacia donde yo quiero que vaya, pero en realidad no sé a dónde voy. Pero en realidad no me siento a decir, ok, esto es lo que quiero lograr. Ok, la meta final, el llegar a la luna, es dejar la ansiedad. Dejar que la ansiedad deje de controlar mi vida, valga la redundancia. Esa es la meta final, esa es llegar a la luna. Pero antes de llegar a la luna, yo tuve que haber construido un cohete. Antes de haber construido el cohete, yo tuve que haber hecho las partes que conforman al cohete. Antes de haber hecho las partes que conforman al cohete, alguien tuvo que haber dicho que X o Y materiales eran mejor para X o Y parte. Antes de hacer eso, alguien tuvo que haber hecho el diseño. Antes de haber hecho eso, alguien tuvo que haber tenido la idea. Nosotros nos queremos ir de cajona, voy a llegar a la luna. ¿Pero cómo? No sé, voy a llegar a la luna. Entonces de ahí se agarra la ansiedad y nos dice, claro que no, no vas a llegar nunca a la luna, ¿tú crees? Y entonces es pesimista, nos hace creer que adivinamos el futuro, o vemos a alguien y entonces nos va a decir la ansiedad, ¿ves? Esa persona cree que tampoco puedes llegar a la luna. Y yo me la voy a empezar a creer. Y ahí es cuando la ansiedad verge con tanto control y nos hace sentir como, pues sí, no hay nada más que hacer. Pues sí, por eso me siento fatal y sí, por eso siento que no puedo ni ir al médico y si le cuento a alguien se van a burlar de mí porque ¿cómo voy a tener miedo a ir a la luna?
Y en este caso en específico, pues suena muy real, ¿no? Ah, pues claro, tienes miedo de ir a la luna. Pero pásenlo a cualquier situación de ansiedad. ¿Sabes qué? A mí me da miedo el manejar, como les decía en uno de los temas anteriores, no recuerdo exactamente cuál. Entonces decimos, no lo voy a hablar porque si yo lo hablo, la gente me va a querer presionar a superar el miedo. Y no lo voy a hablar porque si además yo lo hablo, los demás creen que tienen la decisión o el derecho de opinar sobre lo que estoy haciendo. Y no lo voy a hablar porque tal vez no estoy lista para superar el miedo. Y no lo voy a hablar porque se van a burlar de mí por no saber manejar si tengo 25 años. Y nos aislamos. Y nos sentimos vulnerables y frágiles y solos y aislados. Es muy importante eso. Recuerden que el aislamiento es su principal herramienta. Si nosotros se la damos en bandeja de plata, entonces por eso la ansiedad nos ataca con tantas ganas. Ahora, vayamos a la parte buena de todo esto. Formas de enfrentarlo. Y anoten y piensen en cuáles puede funcionar. Y si no les ha funcionado una, por favor intenten otra y hagan otra y otra y otra, porque no es que la ansiedad sea un sistema de creencias que una vez que llega ya no hay manera de reducirlo o hacer o deshacer, no funciona así. Pero sí es que la ansiedad nosotros podemos controlarla diferente y entonces la ansiedad no es la que me dice qué hacer. Yo escucho la ansiedad y yo digo, hago o no hago, decido o no decido. Y para hacerlo, entonces necesito intentar solucionar el problema, que eso es justo lo que nos sucede. Ahora, formas de enfrentarlo. Y ya me voy ahora sí en esta parte. Uno, psicoterapia. Díganse el enfoque que quieran, díganse de la manera que quieran decirle a la psicoterapia. Ir a terapia con alguien que es experto en el tema siempre ayuda. Porque entonces uno elimina el sentido de soledad y dos nos permite soltar todo esto que a veces cargamos y que la ansiedad no nos permite hablar tan fácilmente. Y la otra persona pues está súper acostumbrada a que la gente le diga, no sé cómo me siento. Perfecto, entonces hablemos de qué está sucediendo. Están acostumbrados y es una buena manera de comenzar a generar esta nueva pauta de hablar de lo que sucede. Dos, medicamentos psiquiátricos. Y eso es muy importante. A veces los niveles de ansiedad son tan altos que antes de poder ver los resultados de una terapia necesitamos tomar un medicamento. A veces con ciertos síntomas es necesario tomar un medicamento. Dígase enfermedades o dígase síntomas de la ansiedad donde ya tenemos alucinaciones, donde sabes que yo ya escucho, veo o siento algo que en realidad no está, entonces es mejor ir por un medicamento. Es mejor acercarnos con un profesional de salud y entonces decirle, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a ver cómo lo arreglamos, vamos a ver cómo lo solucionamos y bueno, toda esta parte. Otra parte en la que lo podemos hacer son grupos de apoyo. Puede ser desde yo me reúno con gente que sé que padece lo mismo que yo y todos lo hablamos y nos acompañamos y nos hacemos sentir escuchados. Entonces generamos esta nueva pauta de no aislamiento, generamos esta nueva pauta de acercamiento, generamos el yo estoy para ti, pero tú también estás para mí y entonces cuando yo necesito hablar, tú me puedes escuchar y cuando tú necesites hablar, yo te voy a poder escuchar. Vaya desde ese tipo de grupos de apoyo como más informales hasta grupos de apoyo más formales donde de verdad hay, ahorita se me fue el nombre de uno muy famoso aquí en Guadalajara, pero se reúnen personas con un especialista y con ellos y les dice, bueno, lo vamos a trabajar de esta manera, vamos a tener estas tareas, vamos a hacer X, Y, y todos juntos trabajan para poderlo generar. Sí, es diferente. Otra parte son los primeros auxilios emocionales. Esto es algo que está comenzando como a tener un mayor realce últimamente. Antes no le hacíamos tanto caso, pero ahora sí, los primeros auxilios emocionales va desde que yo persona que tal vez sé cómo se siente la ansiedad, yo persona que entiendo cómo se sufre con todo esto, entonces yo vaya con alguien que veo que pudiera ser que lo estuviera viviendo y decirle, oye, noto que te sientes de esta manera, o pudiera ser que te sientas de esta manera, yo he pasado por algo parecido, quiero que sepas que te estoy para escuchar y sentarnos y escuchar a la otra persona y esto de verdad tiene una importancia tan profunda. El que a la otra persona le digamos, aquí estoy, no pasa nada, de verdad, aquí estoy, te escucho, ¿qué pasa?
aunque no le ayude, aunque no lo aconseje y aunque es válido que en estas situaciones le digamos a la otra persona, oye, ¿qué prefieres? ¿Que solo te escuche, que te escuche y dé mi opinión o que te escuche y te aconseje? ¿O quieres que no hablemos? Porque eso nos pasa, ¿no? Luego decimos, no, es que si yo veo a alguien en crisis, yo si veo a alguien llorando o si veo a alguien muy estresado, mejor ni me acerco. Y entonces eso solo reafirma la idea de que estamos solos. Pero si yo sé lo que se siente, si yo sé lo que se padece, si yo también lo sufro, yo me acerco a alguien más y le digo, noto que te estás sintiendo de esta manera, yo te puedo ofrecer esto, escucharte, puedo escucharte y opinar, puedo escucharte y darte un consejo, o podemos no hablar. Imagínense cómo para ustedes, personas que padecen de alguno de estos síntomas, significaría que alguien se acercara y les dijera eso. Esos son los primeros auxilios emocionales. Si se fijan, es algo hasta cierto punto sencillo. Yo puedo ir y decirle, oye, noto esto, yo te puedo ofrecer esto, porque si bien yo no te voy a decir, vamos a sacarnos de la ansiedad con o tal vez sí, pero sí puedo decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y mira, yo te voy a escuchar. Y entonces me voy a saltar un poquito el de talleres, pero nos vamos al de hábitos saludables y a veces a la ansiedad le ayuda que nosotros caminemos y reflexionemos en un ambiente como más abierto y el aire y el agua ayuda mucho. Ese es un dato importante. Cuando tenemos situaciones o crisis de ansiedad, un cambio de temperatura o de sensaciones ayuda a sacarnos de la crisis de ansiedad. Yo se lo recomiendo mucho a mis pacientes de la siguiente manera. Si tú empiezas a sentir esta sensación de hiperventilación, las taquicardias, todo esto, y tú estás sentado en un sillón, por ejemplo, bueno, en la medida de lo posible te quitas los zapatos y tocas el piso. O en la medida de lo posible, entonces te sientas en el piso y con tus manos tocas el piso. Y si puedes, vas y tocas el agua fría, ¿no? Y te mojas la cara y comienzas a pensar en cómo es la sensación de tocar el agua o del piso, los colores, las formas, texturas, la temperatura, todo eso es importante para nosotros empezar a generar una desconexión de la crisis. Ahora hay ciertos hábitos que nos ayudan a generar aún menos síntomas de ansiedad, como les decía, ciertos temas de algunos deportes, el caminar, el correr también suele ayudar, ejercicios donde podamos hacer cosas repetitivas y entonces esto nos ayuda a tener un sentido de calma, dígase ir al gimnasio, dígase nadar, dígase hacer cosas que son repetitivas. 10 veces voy a hacer lo mismo, 3 veces voy a hacer lo mismo. Bailar genera más endorfinas y entonces esto nos ayuda a sentirnos como más en paz, contrarresta por completo los sentidos de noradrenalina y entonces es como, bueno, sí, todo va a estar bien y empiezo a respirar y yo empiezo yo solita a decir, ok, bueno, a ver, ¿de dónde está viniendo este miedo? ¿Qué está sucediendo? ¿De acuerdo? Esas son cosas que podemos hacer desde casa. Yo desde casa puedo decir, me siento muy ansiosa hoy, voy a salir a caminar. Me siento de X manera hoy, voy a irme a bailar. O voy a bailar aquí en mi sala. O voy a poner música y voy a cantar a todo pulmón. Necesitamos hacer cosas que nos desconecten de la ansiedad. Porque eso le dice entonces a la ansiedad, ¿sabes qué? Yo tengo el control. ¿Sabes qué? Tú me quieres atacar y me quieres hacer sentir mal, no te lo voy a permitir. Y es como nosotros volvemos a retomar este sentido de, ok, ¿ahora qué hago? Es diferente. Ya por último, con talleres. Digo, Crecer es una excelente plataforma para este tipo de cosas porque justo en Crecer tenemos talleres de cómo funciona la ansiedad, cómo empezar a diagnosticar, cómo empezar a manejarla diferente. Por ahí en la página tenemos este cuestionario incluso de, a ver, mide tus niveles de ansiedad y a ver, acércate a nosotros. Y tenemos este taller que les decía que se llama Gestión de Ansiedad. De hecho también lo doy yo y entonces este mismo taller es como herramientas y conseguimos, pero si no lo quieren tener con nosotros también pueden ir a otros lados. Y sabes que a mí no me funciona en línea, pero tal vez presencial, pero en línea tiene muchísimos más beneficios porque mira y lo puedes ver tantas veces como tú quieras y mira, lo puedes hacer con calma y mira, lo ves 10 veces y mira si algo no entendiste, le pones pausa y lo regresas. Sí, pero no sé qué, claro, cada uno entiende cómo le es mejor,
Por eso les decía, primero vemos de dónde viene. Primero decimos, esto es genético, porque si es genético, tal vez necesito primero medicamentos. Esto es algo que viene desde hace mucho tiempo, porque tal vez necesito un grupo de apoyo. Esto es no sé qué, porque tal vez necesito esto. Esto es algo que yo no estoy listo para hablar con alguien más. Esto es algo que yo no estoy preparado para enfrentar de manera más confrontativa. Me acerco a un taller. Me acerco a un taller que puedo ver con calma, que puedo hacer como estas conferencias, ¿no? Y las hicimos y hablamos y decimos y nos concentramos en hablar de lo que sucede. Y entonces esta parte es algo que tenemos que empezar a generar y a normalizar bueno, tal vez no estoy listo para ir a terapia, pero mi salud mental importa, pero lo que yo siento importa. Y como importa y como yo de verdad quiero sentirme diferente, entonces busco un grupo de apoyo, busco a alguien que me pueda dar primeros auxilios emocionales, busco un taller en crecer, busco un taller en otro lado, busco tener hábitos diferentes, pero eso es lo que queremos. Esa es la mentalidad de crecer y por eso crecer nació porque nosotros decíamos, no todo el mundo está listo para ir a terapia y porque es válido. Tal vez yo tengo un tema que digo, ay, ahorita no lo quiero hablar y yo sé de dónde viene la ansiedad, pero no estoy lista para trabajarlo en terapia y es válido. Y entonces como no estoy lista, pero yo me doy cuenta que es importante que lo haga, entonces puedo buscar un taller en línea. Y por eso crecer dijimos, bueno, damos talleres de empresas y de bla, 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 y pero especialmente de psicología y especialmente de medicina y especialmente de nutrición, porque hay temas para los que nunca vamos a estar listos o que tal vez me falta un poquito más para estar listo. Y entonces ese impulso lo conseguimos a través de estas plataformas. Y ese impulso lo conseguimos a través de videos que vemos, de conferencias que vemos en Crecer, de reels que vemos en Crecer, de 1000 cosas que podemos hacer en 1000 lugares. Pero que si se acercan a los lugares correctos, entonces empezamos a generar un cambio. No es lo mismo que yo tal vez el martes de la semana pasada decía, no sé nada de ansiedad, creo que yo tengo síntomas, creo que me siento de esta manera, ahora entiendo que sí. Ahora, martes 15 de agosto del 2023, digo, sí, tal vez sí tengo los síntomas, pero sí, no estoy lista para hablarlo, pero no estoy tan segura. Pido el cuestionario de crecer. Ya me di cuenta que sí, entonces elijo cómo manejarlo. Grupos, personas, psicoterapia, medicamentos, crecer. Y entonces crecemos juntos, como quieran, pero crecemos juntos. Hacia allá va esta parte, hacia allá va todo esto que hablamos en estos días. Tenemos que crecer, tenemos que solucionar. Ahora ya entendieron todo el problema. Ahora ya entendimos todo lo que sucede detrás. Es el momento de empezar a solucionar. Para que entonces la ansiedad no nos siga diciendo dentro de 10 años, viste, yo tenía razón, yo controlo la situación. Yo decido lo que sucede o lo que no sucede. Eso no sería justo para nosotros, ¿no creen? Ahora, dudas. Voy a leer un poco los comentarios que tengo por aquí. Bueno, varios saludos a todos, aunque ya casi nos vamos, entonces ya casi son despedidas. Se siente, ok, un posible síntoma de ansiedad sí puede ser esto de rigidez en el cuello, pero va principalmente por una cuestión de tensión. Si te pones tenso ante una situación de ansiedad, entonces sí, pudiéramos hablar de que la rigidez en el cuello sea todo esto. Ok, a ver, aquí mucho ojo. Escuchar voces dentro de su cabeza o que les digan qué hacer, que no les digan qué hacer, que digamos, ay, esto será verdad o no es verdad. Si no están seguros de que es verdad, si está en su cabeza, entonces es algo que solemos llamar de diferentes maneras. Acérquense con un especialista para que les diga si es algo orgánico, si es algo que se quita con medicamentos o se quite con terapia. Puede ser, pero todo esto que de repente digamos, es que ya lo intenté quitar y no se puede, pues tal vez a veces el acercamiento a otro tipo de atención nos ayuda mucho. Ok, alguien aquí nos comparte. Hola, buenas tardes. Yo empecé con ansiedad por un evento de salud que me pasó, que era lo que hablábamos, esto de circunstanciales. Alguien nos dice, yo tengo una duda, yo padezco de ansiedad y depresión, ¿qué es lo más consciente que debes tomar y para mejorar? Ok, no entiendo al 100, creo que se refiere a que qué medicamentos podemos tomar. Para tomar medicamentos, cualquiera de esas cosas hay que acercarnos con un especialista
Y si es una cuestión de que te dicen, bueno, no necesitas medicamentos, entonces a cualquiera de las opciones que vemos ahorita en nuestra pantalla. Bueno, aquí ponen varios síntomas de ansiedad. Los duelos sí causan ansiedad, claro que sí, porque eso genera un estado de estrés emocional que no sabemos manejar. Y entonces eso hace que nuestro cerebro diga, esto no lo sabes manejar, la incertidumbre, el miedo, y llega la ansiedad. Quisiéramos terapias y ejercicios, no clases de ansiedad. Ajá, claro, entiendo, pero necesitamos primero entender la ansiedad. Era lo que les he dicho en estos días. Primero entendemos de dónde viene y después decimos, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago con todo esto? Y por eso les decía, ok, vamos entonces a hacer este tipo de cosas, si pueden hacer un cuestionario, y si no quieren hacer un cuestionario, bueno, pues vamos a empezar a subir blogs, y no quiero leer un blog, bueno, pues ve nuestros reels, y entonces ahí vamos a subir claves, y a ver, haz esto y aquello, y por donde quieras, es lo importante que empieces a trabajarlo, pero no puedes trabajar algo que no sabemos cómo funciona. Si no le pones nombre, entonces no sabemos trabajarlo de la manera correcta. Ok, alguien nos dice, a mí lo que me funciona es la terapia más la actividad física, justo así. Entonces tenemos que ver qué nos funciona. No a todos nos va a servir la terapia en el primer instante, pero tal vez decir, ¿sabes qué? La terapia pues es un proceso, es confrontativo, bla, bla, bla. También lo voy a apoyar con medicamentos, también lo voy a apoyar con apoyo emocional, también con un taller, también con hábitos, bla, bla, bla. Todo esto es importante y todo eso es elemental que lo comencemos a hacer. Ahora, por ahí están preguntando del taller que les comento de crecer. Es importante que se comuniquen a este número que les va a aparecer ahí en pantalla y ellos les pueden dar todos los informes. Ellos les pueden decir dónde está el cuestionario, ellos les pueden decir las redes donde pueden encontrar más material gratuito después acerca de cómo empezar a manejar la ansiedad. Ellos les pueden decir de cómo adquirir el taller que les digo, como todo esto, ellos son los especialistas en esa parte. Ellos son los que les van a decir, esto sí, esto no, esto lo hacemos así, esto lo hacemos así, te recomendamos, ta, ta, ta. Por eso hemos intentado como ponerles el número con tanta frecuencia y con esta insistencia, porque al final, pues aquí es un poco impersonal que de repente les digamos, sí, generalmente hacemos esto, pero se pueden acercar a este número y ellos nos pueden decir como, ok, esto mejor, mira, puedes primero contestar el cuestionario, puedes primero hacer esto, o ya, pues si ya están directamente interesados en un taller, mira, aquí está el taller, mira, así de esta manera y te acompaño en el proceso de compra para que todo sea más fácil y sencillo para ti y no te genere más ansiedad. ¿De acuerdo? Ahora, pareciera que vamos muy bien. Bueno, que vamos. Esta fue la última conferencia. Entonces, pareciera que nos fue muy bien. Yo les agradezco mucho su participación. Ustedes participaron mucho conmigo, preguntas, todo esto. Espero que todo haya quedado claro, pero si no, también hay que mandarlo a este número y en caso de que haya quedado algo pendiente, lo vamos a resolver en una sesión de dudas y respuestas en nuestro Instagram. Entonces, por favor, aquí escriban todo ese tipo de cosas. De acuerdo, ok, Ani. Ok, aquí están los números. Por ahí veo que dónde pueden dar seguimiento, que dónde pueden resolver dudas, que toda esta parte, este es el número, de verdad, esa es la mejor manera de hacerlo, ¿de acuerdo? Que estén muy bien y que pasen muy buena noche.